Bienvenidos a este tutorial. Mi nombre es Viviana Restrepo, especialista de producto, y en esta sesión vamos a ver un ejemplo práctico sobre trabajador de tiempo parcial, es decir, cotizante 51. Empecemos. Como contenido para esta sesión vamos a tener dos puntos. El primero vamos a ver un poco conceptos y definiciones, qué es cotizante 51, unas tablas de unas bases que debemos tener en cuenta y posteriormente vamos a ver unos ejemplos prácticos. Iniciamos entonces con los conceptos y definiciones. Tenemos que el tipo de cotizante 51 corresponde a los trabajadores de tiempo parcial que laboran menos de 30 días al mes. Estos tipos de cotizantes tienen unas características especiales para el pago de seguridad social. Es decir, es un empleado que aplica solo para el pago del Sistema General de Pensiones, riesgos laborales y lo que es caja de compensación familiar. Aquí es importante destacar que para estos empleados no se realiza el aporte al Sistema General de Salud, ya que están afiliados al régimen subsidiado o son beneficiarios del régimen contributivo. También es importante tener en cuenta que la base de cotización para trabajadores de tiempo parcial se determina según los días laborados en el mes que realice este empleado. Eso quiere decir que debemos de tener en cuenta la siguiente tabla, donde debemos tener en cuenta los días que labora el empleado en el mes y ubicarnos según el rango. Es decir, miren que en la tabla nos dice que si un empleado labora de 1 a 7 días en el mes, la base para cotizar pensión y caja de compensación familiar es un cuarto del salario mínimo legal vigente que se tenga en ese momento. De 8 a 14 días ya pasamos a que es un medio del salario mínimo legal vigente, y de 15 a 21 días son 3 cuartos del salario mínimo legal vigente, ¿sí? Ya si es más de 21 días y menos de 30 días o igual a 30 días, debemos de tomar la base de un salario mínimo legal vigente para la cotización de pensión y caja de compensación familiar. Ahora, la base de cotización para riesgos laborales, según la norma, se establece que es un salario mínimo legal vigente y 30 días laborados, independientemente de los días que labore el empleado en el mes. Esta tabla anterior solo aplica para lo que es la cotización de pensión y caja de compensación familiar. Entonces aquí debemos de tener en cuenta esta tabla para los empleados que tengamos categorizados como cotizantes 51. Y toda esta información es basada en el decreto 2616 de 2013, donde se reglamenta la información y el manejo que se debe tener sobre los empleados tipo cotizante 51 y cuáles son las condiciones. Bueno, ya vimos un poco sobre definiciones, conceptos sobre estos trabajadores a tiempo parcial que son clasificados como cotizantes 51. Ahora vamos a ver unos ejemplos prácticos de cómo debemos configurar en el sistema este tipo de empleado y cómo funciona el pago como tal. Bueno, aquí vamos a realizar dos ejemplos prácticos. En el primer ejemplo vamos a realizar un pago mensual para un empleado de tiempo parcial, y en el segundo ejemplo vamos a tener un pago de manera quincenal, donde vamos a ver que allí debemos de tener en cuenta una configuración adicional para que funcione correctamente y nos tome las bases que necesitamos para seguridad, para el pago de seguridad social. En este primer ejemplo, entonces tenemos al empleado Camila. El empleado Camila tiene un contrato indefinido pago mensual. Tenemos que en el mes laboró 12 días y que la base, el salario base, va a ser un salario mínimo legal vigente, que en este caso vamos a tomar una base de 1.300.000. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de tener en cuenta el salario mínimo legal vigente día, multiplicarlo por los 12 días laborados del empleado, y eso es lo que se le va a pagar como salario. Ahora, para la base para calcular lo que es la seguridad social, sí debemos de tener en cuenta la tabla que vimos anteriormente. En esta tabla nos dice que debemos de tener en cuenta los días laborados que realizó este tipo de empleado en el mes, que en este caso son 12 días laborados, y ubicarnos en la tabla, que en este caso tenemos un rango de 8 a 14 días. ¿Qué quiere decir? Que la base de cotización para pensión y caja de compensación familiar es medio salario mínimo legal vigente. Es decir, si tomamos el salario y hacemos la operación matemática, lo multiplicamos por un medio, nos va a dar que
La base para pensión y caja de compensación familiar es de 650.000 pesos. Recordemos que ARL, independientemente de los días que labore el empleado, se debe tomar 1.300.000, que es el salario mínimo legal vigente, y 30 días laborados. Ya pues dependiendo de qué salario mínimo legal vigente tenemos en ese momento, pues tomamos eso como base y realizamos la operación matemática para saber cuál es la base que debemos de tener en cuenta para calcular pensión y caja de compensación familiar. Vamos a pasar entonces al sistema para revisar cómo registramos o cómo desarrollamos ese ejemplo. Lo primero que vamos a realizar es crear el contrato del empleado. ¿Sí? En el contrato debemos realizar una configuración súper importante para que el cálculo de estos empleados a tiempo parcial funcione correctamente, especialmente las bases que se debe tener en cuenta para el pago de seguridad social. Para eso entonces vamos a venir aquí a operaciones. Desde el manejador de operaciones vamos a más operaciones, nómina y vamos a realizar la creación del contrato. Teniendo el asistente, lo primero que debemos realizar es a partir de cuándo aplica este contrato. Aquí lo voy a poner desde el 1 de mayo. Vamos a realizar el ejemplo en el mes de mayo. Luego vamos a indicar cuál es el empleado. Entonces vamos a buscar el empleado Camila en este caso. Y teniendo el empleado, pues ya indicamos lo que es el perfil de contrato. Entonces vamos aquí a seleccionar el perfil como tal. En este caso, según el ejemplo, tenemos que el empleado tiene un contrato a término indefinido pago mensual. Entonces voy a seleccionar ese contrato. Indicamos la fecha de inicio del contrato. Como es indefinido, es opcional poner la fecha de finalización. Vamos a poner los otros datos. Aquí vamos a poner el centro de costos, cuál es el centro de trabajo, si tiene jefe inmediato, demás información. Y la configuración que debemos tener en cuenta y que es súper importante es el tipo de trabajador. Aquí el tipo de trabajador que debemos buscar es el de cotizante 51, es decir, trabajador de tiempo parcial. Mire que aquí está la numeración, cotizante 51, trabajador de tiempo parcial. El subtipo de trabajador, pues este no aplica a ninguno de los que tenemos acá, entonces vamos a dejar el que está aquí por defecto. Y el tipo de salario, si es fijo, variable o integral, en este caso lo vamos a dejar como fijo, si aplica alguno de estos atributos. Y ya en siguiente, lo que debemos hacer es poner aquí como concepto ya no sería salario básico, sino que vamos a llamar el concepto salario día. ¿Sí? Ya que debemos definir cuál es la base que él va a tener en cuenta según los días que labora en el mes. Entonces voy a poner aquí salario día y le voy a decir que la base que usted debe tener en cuenta o que el sistema debe tener en cuenta es de un salario mínimo legal vigente, que en este caso vamos a tomar 1.300.000, pero debemos de tener en cuenta el salario mínimo legal vigente que tengamos en ese momento. En este caso, entonces tenemos 1.300.000 salario día y aquí auxilio de transporte, pues como también se debe pagar el auxilio de transporte según los días que labore, en este caso no lo voy a poner aquí a nivel de contrato, sino que por novedades cada mes yo debo registrar los días laborados que realice el empleado para salario por días y auxilio de transporte. Solamente debo dejar aquí salario por días para indicarle como la base que debe tener en cuenta para calcular el pago final según los días laborados. Ya vamos a ver de qué se trata. Como prestaciones, entonces vamos a tener igual las prestaciones sociales que aplica para cotizante 51. En deducciones tenemos que solo aplica pensión, lo que es aporte de salud no aplica. En este caso lo voy a quitar de este contrato. Ahora, ustedes podrían tener ya un perfil de contrato para cotizantes 51. Ustedes pueden ir por nómina, perfiles, duplicar, por ejemplo, este contrato, este perfil de contrato que seleccionamos que es a término indefinido y hacer uno especial para cotizantes 51 donde ya tengan todas estas configuraciones por defecto y no tener que por contrato, por cada contrato ir a quitar y configurar, sino que ya tenerlo configurado. En este caso, como no lo tenemos, pues vamos a dejar solamente los conceptos que aplican para este tipo de empleados. En deducciones solo aplica pensión. Y para costo empresa es lo mismo, solo aplicaría lo que es pensión, ARL y caja de compensación familiar. Ya los otros conceptos, pues ya hay que mirar si aplica o no y se configura tal y como diga la norma. En este caso, entonces ya tenemos configurado lo que es salario por días, cuál es la base, que es el salario mínimo legal vigente que tenemos en el momento. Para prestaciones, sí aplica todas sus prestaciones, deducciones
y costos para empresa. Teniendo ya todo configurado, entonces le damos siguiente y finalizamos. Procesamos el contrato de Camila y aquí ya tenemos nuestro contrato. ¿Cuál es el paso siguiente? Debemos registrar una novedad de nómina. En la novedad de nómina es donde vamos a registrar en el mes cuántos días laboró este empleado de tiempo parcial. Entonces, para ello debemos ingresar a más operaciones, nómina, novedades de nómina. Aquí en novedades de nómina, entonces tenemos el asistente donde vamos a indicar la fecha, en este caso voy a poner el último día del mes, luego llamamos el empleado, es decir, Camila, aquí tenemos a Camila, y el concepto que debemos de llamar es el salario por días. Entonces vamos a venir aquí a buscar salario por días. Mire que aquí este concepto no me está pidiendo el valor, me está indicando, me está preguntando cuántos días laboró el empleado. Vamos a indicarle 12 días según el ejercicio, ¿sí? Entonces aquí le estoy diciendo que Camila en el mes laboró 12 días. Aquí no me está preguntando el valor por cada día, porque ya en el contrato le pusimos una base, que es de un salario mínimo legal vigente para este concepto. Y ya él lo que va a hacer es mensual, según la novedad que registremos cuántos días laboró, pues lo va a multiplicar por el salario mínimo legal vigente día, ya haciendo como la operación como tal. Y adicionalmente para Camila, pues debemos de registrarle el auxilio de transporte. Entonces aquí vamos a poner auxilio de transporte por días y vamos a poner que son 12 días. Mire que tampoco me está pidiendo un valor porque el sistema ya tiene una variable donde sabe cuál es el auxilio de transporte que tenemos actual y va a ser el cálculo como tal según los días que registramos. Y aquí vamos a poner la fecha a liquidar, que pues va a ser el último día del mes, es decir, voy a hacer el pago de este salario y de este auxilio de transporte el 31 de agosto. Y con esto ya queda listo. Le damos finalizar. Miren que aquí ya tenemos la creación de contrato, pues que sabemos que esto se hace una única vez. Le puse la base que debemos de tener en cuenta y ya mensualmente lo que debemos hacer es registrar una novedad indicando en el mes cuántos días laboró el empleado para salario por días y auxilio de transporte por día. Ya con eso entonces vamos a hacer el pago como tal. Nos vamos por más operaciones, nómina, y aquí tenemos dos opciones. Hacer el pago de nómina en planilla, es decir, el pago de nómina de todos mis empleados en el mes o un pago de nómina individual. Como en este caso estamos haciendo un ejercicio solo para un empleado, pues vamos a hacer el pago de nómina individual. Listo, aquí tenemos nuestro asistente. Vamos a poner entonces la fecha de la operación, en este caso el último día del mes que vamos a realizar ya el pago del mes de mayo. Tenemos aquí, nos pregunta el empleado, en este caso entonces vamos a llamar el empleado Camila. Y aquí nos pregunta qué deseamos cargar, todos sus devengos, prestaciones y novedades. Voy a cargar absolutamente todo. Como estamos en mayo, no creo que me afecte algo en prestaciones. Igual si lo dejo activo, no me va a afectar. Y le damos a aceptar. Es importante aquí el periodo de pago. Como es un empleado que tenemos un contrato indefinido mensual, pues tenemos el periodo correctamente. Y miren que él automáticamente me va a cargar lo que tenemos por novedades. Mire que a pesar de que yo en el contrato le tengo configurado el salario por días y 1.300.000 como base, aquí él no me va a cargar esa información. Él lo que está haciendo es basarse en lo que tengo configurado en el contrato es para calcular el valor y los 12 días que yo registré por novedades. Tenemos el salario por días, los 12 días y miren que aquí él lo que hace es dividirme el salario mínimo legal vigente o más bien sacarme cuál es el salario mínimo legal vigente día, según la base que le configuré, y lo va a multiplicar por los 12 días laborados y me da los 520.000 pesos que se le va a pagar por esos 12 días laborados y los 12 días de auxilio de transporte correspondientes y según la base pues que tengamos como auxilio de transporte en este momento. Ahora, aquí es importante tener en cuenta que la base para pensión, que está en el segundo paso, que aquí nos debe dar los 650 según los 12 días laborados que tenemos en la tabla. Recordemos que en la tabla nos dice que de 8 a 14 días es medio salario mínimo legal vigente. Si multiplicamos esto por los 12 días,
Vamos a sacar aquí la calculadora, estos 54.667 pesos por 12 días, me va a dar los 650 que nos dice la tabla, ¿sí? Automáticamente el sistema ya tiene configurado todo lo que es aportes a pensión, lo que es ARL y caja de compensación según la tabla que indica la norma, ¿sí? ¿Y en qué se basa el sistema? En el tipo de trabajador que tiene el contrato. Miren que en el contrato es importante configurar que este tipo de trabajador es cotizante 51 de tiempo parcial, trabajador de tiempo parcial, para que el sistema sepa que debe tener en cuenta esta tabla. Si lo dejamos como dependiente, él va a calcularlo sobre el salario mínimo legal vigente, ¿sí? No sobre la normativa, sobre la tabla que tenemos. Entonces aquí debemos de tener en cuenta eso. Es súper importante que el contrato tenga la configuración correspondiente, es decir, el tipo de trabajador, para que el sistema, para estos conceptos, se tenga en cuenta lo que es la tabla según la norma. Entonces aquí súper importante este tema. Entonces miren que aquí estamos cumpliendo sobre los 12 días la base que corresponde. Y si nos vamos en siguiente, aquí tenemos lo mismo. Miren que aquí pasa algo. Para pensión trabajador tenemos la misma base y caja de compensación, que si multiplicamos esta base por 12 días nos da los 650.000 pesos y es lo que tenemos según la tabla. Pero miren que para ARL tenemos el salario mínimo legal vigente día, es decir, los 43.333, que si multiplicamos esta base por 30, pues nos va a dar el salario mínimo legal vigente, que en este caso lo tenemos a 1.300.000. Y así es como lo indica la norma. Recordemos que la tabla solo aplica para pensión y caja de compensación familiar. Lo que es ARL, independientemente de los días laborados, para este tipo de empleados se cotiza sobre un salario mínimo legal vigente y 30 días, y aquí lo estamos cumpliendo. Miren que automáticamente el sistema ya no se está cumpliendo con toda la normativa para este tipo de trabajador que es cotizante 51. Ya luego lo que es prestaciones y provisiones, pues sí se hace sobre lo que está laborando o sobre lo que realmente está devengando el empleado, que en este caso son 520.000, y para vacaciones y para lo que es cesantías, prima e intereses, es la base, es decir, lo laborado más auxilio de transporte. Ya luego, entonces ya tenemos la forma de pago. En este caso lo voy a llevar de contado, la cuenta de banco y finalizar. Y aquí ya tenemos entonces cerrar acá. Y ya tenemos entonces aquí el pago de este primer ejercicio para un empleado cotizante 51, es decir, trabajadores de tiempo parcial, que se les paga de manera mensual, para empresas que pagan de manera mensual. Vamos entonces a ver las diapositivas, a volver a las diapositivas para revisar el segundo ejercicio. Bueno, ya hicimos el primer ejercicio donde teníamos un empleado que en este caso es Camila con un contrato indefinido pago mensual donde laboró 12 días. La base es un salario mínimo legal vigente y nos ubicamos pues en la tabla donde está en el rango de 8 a 14 días donde se toma medio salario mínimo, que en este caso son 650.000 pesos para pensión y caja de compensación. Y vemos que en ARL nos calculó el 1.300.000 y sobre 30 días según la norma. Para el siguiente ejemplo vamos a tener lo siguiente. Tenemos un empleado, en este caso Lorena, donde su contrato es un contrato indefinido pago quincenal. ¿Qué quiere decir? Que en este caso las empresas pagan a sus empleados de manera quincenal. Para este empleado cotizante 51, es decir, empleado de tiempo parcial, tenemos que para la primera quincena tiene 6 días laborados y la segunda quincena son 8 días laborados. Es decir, en el mes laboró 14 días. Y también pues tenemos que su salario base va a ser igual, un salario mínimo legal vigente, que en este caso vamos a tener 1.300.000. Que en este caso para pagar el salario del empleado en la primer quincena lo que va a hacer es estos 6 días lo multiplica por el salario mínimo legal vigente día y ese va a ser el pago de la primer quincena. Y en la segunda lo mismo, va a tener el salario mínimo legal vigente día, según la base que le configuremos, por los 8 días de la segunda quincena. Y en total, pues vamos a tener que en el mes se le pagó 14 días. Ahora, para las bases de cotización de seguridad social, para lo que es pila, debemos de tener en cuenta la tabla. Pero en la tabla debemos de ubicarnos según los días laborados en el mes, no por quincena. Según la norma, debemos de tener
cuánto laboró el empleado en el mes y ubicarnos en el rango según la tabla, que en este caso, si miramos, fueron 14 días laborados en el mes. ¿Qué quiere decir? Que nos debemos ubicar en el rango de 8 a 14 días y que la base, donde nos indica que la base para pensión y caja de compensación, en este caso es medio salario mínimo, que es 650.000 pesos. Y pues ARL vamos a seguir con el salario mínimo legal vigente que tengamos en ese momento y los 30 días laborados según lo que nos indica la norma. Ahora, aquí es importante tener en cuenta que para que el sistema evalúe correctamente estas bases, debemos de configurar los conceptos como pensión, caja de compensación y es opcional ARL con una periodicidad mensual. ¿Por qué periodicidad mensual? Para que estos conceptos como pensión, caja de compensación y ARL se calculen en la última quincena y evalúe en el mes, es decir, incluyendo lo que los días laborados de la primera quincena y la segunda quincena, según la tabla, cuál es la base correcta, que en este caso son 650. Veamos por qué se debe configurar de esta manera. Si lo dejamos para que se calcule en cada pago, es decir, que se calcule los conceptos de pensión, caja de compensación en cada pago, entonces, ¿qué va a pasar? En el primer pago tenemos que son 6 días laborados, es decir, que si se evalúa en ese pago cuántos días fueron, para pensión y caja de compensación se va a ubicar en la tabla en el rango de 1 a 7 días, que es un cuarto de salario mínimo legal vigente. Que si tomamos el salario y hacemos el cálculo, nos va a dar que para caja de compensación y pensión son 325.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en la primer quincena nos va a tomar esto como base y nos va a calcular sobre esta base pensión y caja de compensación. Ahora, si vamos al segundo pago, a la segunda quincena, que son 8 días laborados, ya no se va a ubicar en el rango de 1 a 7 días, sino en el rango de 8 a 14 días, que la base, según esto, es medio salario mínimo legal vigente, que si hacemos el cálculo, entonces tenemos que es sobre 650.000 pesos para pensión y caja de compensación. Y al final, si totalizamos todo, la base final que nos va a tener en cuenta cuando estemos pagando la seguridad social va a ser de 975.000 pesos por estos 14 días laborados, lo cual no es correcto. Por eso es tan importante que la configuración de estos conceptos como pensión y caja de compensación la tengamos para que se calcule en la última quincena, es decir, en la segunda quincena para que evalúe cuánto se pagó en la primera, sume cuánto se pagó en la segunda y haga el cálculo correctamente de las bases, que en este caso es sobre el rango de 8 a 14 días, que es el medio salario mínimo legal vigente, y ya tendríamos la base correctamente, que son 650.000 pesos por 14 días laborados que realizó el empleado durante todo el mes. Por eso es tan importante realizar la configuración de estos conceptos como pensión, caja de compensación con una periodicidad mensual. ¿Sí? Lo que es ARL es opcional. La ARL, si lo dejamos en cada pago, él automáticamente va a calcular 15 y 15 y la mitad del salario mínimo legal vigente y la segunda mitad, ¿sí? Porque sabemos que son 30 días laborados y 1.300.000, que esa siempre va a ser la base. Para estos conceptos de pensión y caja de compensación, ¿por qué no se realiza así? Porque realmente no sabemos cuánto va a laborar en la primer quincena y cuánto va a laborar el empleado en la segunda quincena. Eso lo sabemos en la última quincena, que ya tenemos cuánto fue en la primera y la segunda y podemos hacer esa evaluación de cuántos serían los días laborados en el mes y ubicarnos correctamente en la tabla y hacer y calcular la base que corresponde según la normativa. Entonces vamos a revisar en el sistema cómo debemos hacer la configuración de estos conceptos. Hacemos pues como la novedad y realizamos entonces el ejercicio. Bueno, lo primero que debemos hacer es configurar los conceptos de nómina para que la periodicidad sea mensual, ¿sí? En este caso, entonces vamos a ingresar por nómina, por la pestaña de nómina, conceptos de nómina. Aquí vamos a buscar los conceptos que necesitamos, que en este caso es pensión y caja de compensación.
Vamos a iniciar con el empleado, con las deducciones del empleado, que en este caso es pensión empleada. Si revisamos este concepto está configurado con una periodicidad para que se realice en cada pago. Aquí es importante que no realicemos esta configuración en el concepto principal. ¿Por qué? Porque también tenemos empleados de tipo dependiente. Y un empleado de tipo dependiente sí se le debe realizar el descuento de seguridad social en cada pago, es decir, en cada quincena. Entonces, este contrato, o este concepto lo vamos a dejar tal cual y como está para los otros empleados. Para los empleados que son cotizantes 51 a tiempo parcial, lo que vamos a hacer es duplicar este concepto y tener un concepto especial para este tipo de empleados. Para duplicarlo, simplemente le damos clic derecho, duplicar, le damos crear nuevo concepto y le ponemos una letra, que en este caso le va a poner una Q para identificarlo y le damos OK. Y él lo que hace es duplicar el concepto. Aquí yo ya tengo un concepto preconfigurado con estas características. ¿Qué debemos hacer en este concepto? Vamos entonces a ingresar a él. La configuración sigue siendo la misma del concepto principal. Lo único que cambia es que en periodicidad ya no lo vamos a dejar en cada pago, sino que lo vamos a dejar mensual, para que ese concepto se calcule en la última quincena y me evalúe los días laborados de todo el mes, incluyendo la primera y segunda quincena. Y como fecha de pago le vamos a decir que sea el último día del mes. Y listo, aquí nos va a indicar ese concepto qué días del mes se va a calcular. La forma de cálculo es la misma, es formulado. El manejo contable, ustedes ya deben indicar la cuenta contable que van a utilizar y listo, le damos a aceptar. Esto mismo debemos realizarlo para lo que son los aportes de pensión. Aquí mire que ya tengo por parte de la empresa, tengo la misma opción, le puse una Q y en el concepto lo que hice fue en pago recurrente ponerlo mensual y periodicidad de pago, entonces el último día de mes. Y lo mismo para lo que es caja de compensación. Miren que aquí tenemos caja de compensación, le puse una Q, ya ustedes le pueden poner la letra que quiera, el nombre que quiera y en pago recurrente lo mismo, mensual, último día del mes. Y si quieren hacerlo para ARL, también lo pueden hacer. Si no, se utiliza el que tenemos por defecto y como les digo, como aquí sabemos que son 30 y un salario mínimo legal vigente, pues él va a dividir de forma correcta y al final nos va a dar la base que necesitamos. Y listo, esa es la configuración que debemos realizar a nivel de conceptos. Luego de tener la configuración a nivel de conceptos, pues vamos a crear el contrato, que es el mismo manejo que vimos en el primer ejercicio. Vamos por básico operaciones. Desde el manejador de operaciones, entonces vamos por más operaciones, nómina, creación de contrato. Aquí vamos a poner entonces el primer día del mes, vamos a llamar el empleado que en este caso es Lorena, aquí tenemos a Lorena y aquí le vamos a decir que su contrato inicia el 1 de mayo y vamos a poner el perfil de contrato. Como perfil de contrato entonces aquí tenemos que según el ejercicio es a término indefinido pago quincenal. Recuerde que ustedes ya pueden tener un contrato para cotizante 51, donde lo que tienen que hacer es duplicarlo y ir a cambiar y dejar solamente los conceptos que apliquen para este contrato. En este caso yo voy a tener aquí este que tenemos por defecto, que es término indefinido pago quincenal. Vamos a configurar el centro de costo, el centro de trabajo para saber la clase de riesgo y demás información. Súper importante, recordemos que para el tipo de trabajador debemos de poner que es cotizante 51, trabajador de tiempo parcial, para que en el momento en que estemos realizando los pagos, la base para seguridad social se tenga en cuenta según la tabla de la norma. Si no tenemos aquí que es tipo de trabajador cotizante 51 y lo dejamos como dependiente, el sistema lo que va a hacer es basarse en la norma de trabajadores dependientes, que seguridad social debe ser un salario mínimo legal vigente, no debe ser por debajo. Entonces, por eso es tan importante que aquí tengamos configurado el tipo de trabajador 51, trabajador de tiempo parcial. Y ya el tipo de salario, a los atributos que corresponde y en siguiente es lo mismo. Aquí no vamos a tener salario básico, vamos a tener salario por días. Entonces aquí tenemos salario por días y vamos a definir cuál es la base que el sistema va a tener en cuenta para pagarle al empleado según los días que laboren, que en este caso voy a poner 1.300.000 como salario mínimo legal vigente.
Auxilio de transporte en este caso no aplica porque si dejo este auxilio de transporte me va a calcular sobre 30 días y el valor del auxilio de transporte de ese mes. En este caso yo necesito es por novedades decirle al sistema cuántos días de auxilio de transporte son. Entonces como es una novedad, no lo voy a dejar aquí fijo. En este caso solo dejamos un salario, el salario por días, cuál va a ser esa base y listo. Con prestaciones, se le paga todas sus prestaciones. En deducciones, recordemos que salud no aplica, entonces lo quitamos. Y como pensión, no voy a dejar este que tenemos por defecto, sino el que creamos nuevo. Entonces vamos a darle doble clic y vamos a buscar el concepto de pensión que configuramos de manera mensual para este caso. Y lo mismo en costo para empresa. Quitamos salud y aquí ya lo que hacemos es buscar pensión empleador que creamos nuevo, que en este caso es ese que tenemos acá, AFPQ. Lo mismo para ARL, si lo vamos a dejar así tal cual. Si ustedes quieren lo pueden duplicar para que se calcule de manera mensual, pero en este caso voy a dejarlo que sea en cada quincena, ya que no nos va a afectar. Y caja de compensación, este sí lo debemos de calcular. Entonces vamos a poner aquí el que tenemos nuevo, el concepto nuevo que tenemos configurado para que se calcule de manera mensual. Miren qué periodicidad, él me está diciendo que se va a calcular es de manera mensual. Lo mismo para deducciones de manera mensual y listo. Le damos siguiente, finalizar. Y aquí queda creado nuestro contrato. Lo procesamos para que quede ya registrado como contrato de este empleado. Y listo. Ya el paso siguiente es hacer las novedades. Entonces, voy a hacer la novedad de cuánto laboró el empleado en la primer quincena y luego la novedad para la segunda quincena y realizamos los respectivos pagos. Entonces vamos entonces aquí a darle más nómina, novedades de nómina. Entonces tenemos aquí que vamos a realizar la novedad de la primer quincena. Entonces la voy a realizar el 15 de mayo. Luego llamamos el empleado, que en este caso es Lorena, y llamamos el concepto. Es lo mismo que en el primer ejercicio. Debemos llamar el concepto salario por días. Aquí tenemos salario por días y él nos está diciendo, en la primer quincena, que es la fecha a liquidar, ¿cuántos días labora el empleado? Que en este caso le vamos a poner que son 6 días laborados. Y listo, ya aquí vamos a llamar lo que es el auxilio de transporte por días, porque hay que pagarle también su auxilio de transporte y le indicamos que en la primera quincena se le va a pagar 6 días de auxilio de transporte y finalizar. Y aquí tenemos entonces la novedad de nómina, la primer novedad para la primer quincena. Vamos entonces a hacer el pago como tal. Vamos entonces aquí a realizar el pago nómina, pago de nómina, lo voy a hacer por el pago de nómina individual, no el planilla, ya que vamos a hacer el ejercicio solo para un empleado. Le damos aquí que vamos a hacer el pago de la primer quincena y llamamos aquí el empleado, que en este caso es Lorena. Nos pregunta qué conceptos vamos a liquidar, en este caso voy a dejar todo activado y aceptar. Aquí sí es importante tener en cuenta que como estamos haciendo el pago de la primer quincena, vamos entonces a poner que como fecha final es el 15 y como fecha inicial va a ser el 1 de mayo. Y volvemos y le damos a aceptar. Y aquí ya nos queda bien configurado las fechas, el periodo de la primer quincena, del 1 al 15, y como podemos observar, entonces tenemos el salario y el auxilio de transporte por días, los 6 días correspondientes y las bases que corresponde y lo que le voy a pagar al empleado por esta primer quincena. En el siguiente paso vamos a ver que ya no se nos va a calcular pensión porque lo tenemos configurado de que se nos calcule de manera mensual. En este caso solo se va a tener reflejado lo que es los 15 días de ARL, que si ustedes multiplican el valor unitario base, que son 43.333.33 por 15, nos va a dar 650, que es medio salario mínimo legal vigente, y lo que son las prestaciones, las provisiones de las prestaciones, que sí es sobre lo que realmente está devengando el empleado. Y listo, le damos la forma de pago, subimos el valor, configuramos las cuentas, los tipos de movimiento y finalizar. Y aquí tenemos entonces el pago de esta primer quincena. Y listo, aquí ya tenemos entonces el pago. Vamos entonces a hacer la novedad para registrar los días laborados de la segunda quincena de este empleado. Vamos por el botón de más operaciones, nómina,
novedades de nómina. En este caso, como fecha de soporte, vamos a dejar el último día del mes. Vamos a indicar el empleado, que en este caso es Lorena nuevamente. Vamos a llamar nuevamente el concepto, que es salario por días. Y aquí ya le vamos a indicar que son 8 días laborados. Es la única información que nos está solicitando para este concepto, no nos pide valores, ya tenemos el valor base definido en el contrato. Aquí simplemente indicamos 8 días laborados y vamos a duplicar el botón de arriba con control A para definir ahora lo que es el auxilio de transporte por días. Aquí lo tenemos y también le definimos que vamos a pagar en la segunda quincena 8 días de auxilio de transporte. Y listo, le damos finalizar. Aquí tenemos la segunda novedad y ahora vamos a hacer el pago de la segunda quincena. Más operaciones, nómina, pago de nómina. Y aquí entonces definimos el último día del mes. Nuevamente llamamos al empleado. Aquí no cambia nada. Aquí sí tenemos que periodo de pago es la segunda quincena del 16 al 31. Definimos qué conceptos vamos a cargar y le damos a aceptar. Y aquí entonces de forma automática él nos va a cargar 8 días de salario, 8 días de auxilio de transporte, los valores bases y el valor que se le va a pagar al empleado por esos 8 días laborados en la segunda quincena. Aquí ya lo que debemos de tener en cuenta y muy importante es lo que es la seguridad social. Miren que en el primer paso yo solo le estoy pagando 8 días laborados, pero el sistema automáticamente me está evaluando mensual cuántos días laboró el empleado, que son los 6 días de la primera quincena más los 8 días de la segunda, que en este caso son 14 días. Y si miramos en la tabla, el rango es de 8 a 14 días, que es medio salario mínimo legal vigente. Y aquí, si hacemos el cálculo, entonces tenemos que son 46.429 por 14 días. Y aquí tenemos los 650 mil pesos como base, según la tabla que nos indica para cotizante 51, en el rango de días que laboró el empleado en el mes. Si revisamos en el siguiente paso, tenemos para pensión empleado también los 14 días, la base correspondiente para que nos dé según el rango de la tabla, lo mismo para caja de compensación. Y para RL, pues ya tenemos los otros 15 días, que si sumamos los 15 días de la primer quincena y la segunda, entonces nos da los 30 días y nos da el 1.300.000 sumando ambas quincenas. Aquí estaríamos cumpliendo según lo que dice la tabla según la norma y ya lo que son las prestaciones según lo devengado del empleado. Ya simplemente le damos la forma de pago, que en este caso lo va a llevar a banco, subimos el valor, configuramos cuentas, tipos de movimiento y finalizar. Cerrar y listo. Aquí ya quedaría entonces registrado el pago de la segunda quincena para este empleado. Bueno, aquí ya terminamos el segundo ejemplo práctico. En el segundo ejemplo práctico, entonces recordemos que hicimos un pago a un empleado de tiempo parcial de manera quincenal y vimos la importancia que es configurar los conceptos como pensión y caja de compensación de manera mensual para que en la última quincena o en el último pago, porque también puede pasar que hay empresas que pagan de manera semanal, también aplica para este tipo de empresas. Entonces, ¿qué necesitamos? Que para estos conceptos, en el último pago se evalúe cuánto laboró en el mes el empleado y según los días laborados en el mes, se ubique en el rango que tenemos según los días laborados de la tabla y calcule la base para cotizar pensión y caja de compensación correctamente. Ahora, recordemos que esto es importante porque si no lo manejamos de manera mensual, sino que lo dejamos que se calcule en cada quincena, él va a evaluar en esa quincena o en esa semana, según como paguemos la nómina, cuánto laboró el empleado y se va a buscar en la tabla cuál es el rango, ¿sí? Y ahí podemos tener los casos, como vimos en en el ejemplo práctico, de que la base puede ser superior o inferior a lo que nos indica la norma y cuando paguemos pila, entonces va a ver que la base nos va a generar un error porque no va a ser la correspondiente. Por eso es tan importante manejarlo con una periodicidad mensual para que se evalúe cuánto realmente laboró el empleado de manera mensual. Ahora, si sabemos que un empleado de este tipo labora los mismos días en cada quincena, no tendríamos ningún problema. ¿Por qué? Si, por ejemplo, labora
en cada quincena 7 días, es decir, 7 días en la primera quincena y 7 días en la segunda, pues vamos a tener que es un cuarto de salario mínimo, es decir, 325.000 pesos. Y si sumamos las dos quincenas nos va a dar 650.000, que es lo que corresponde a los 14 días mensuales de medio salario mínimo legal vigente. Entonces, si sabemos que es la misma cantidad de días en cada quincena, no tendríamos ningún problema. Ahí sí podemos dejar los conceptos para que se realice cada pago. Pero si no es así, en cada quincena pueden ser días diferentes. En ese caso, sí es importante que el concepto se configure con una periodicidad de manera mensual y se calculen estas bases de manera correcta. Esto es todo acerca de ejemplos prácticos sobre trabajador de tiempo parcial, cotizante 51. Muchas gracias.